4 milímetros de espesor y una, como se observa, digamos, una calidad de vidrio con bajo contenido de hierro, por eso se observa un vidrio blanco, digamos, y un espejo de 3 y 2 milímetros de espesor con un soporte de vidrio más estándar, que tiene mayor contenido de hierro que el primero. Bueno, rápidamente se analizaron mediante dos espectroradiómetros y un sistema que consistía en un goniómetro para poder determinar lo que sería el valor de la reflectancia para varios ángulos de incidencia, que sí nos interesa, un sistema de fibra óptica y bueno, dos equipos que nos permitieron abarcar el rango de 400 nanómetros a 1700, que es un porcentaje bastante importante de lo que sería la radiación solar que llega a la superficie. Para cubrir el 100% por ahí hubiese sido importante medir hasta 3000, pero no disponíamos del equipo y el mayor porcentaje de energía se encuentra en este rango. Así que, bueno, esa es una foto del procedimiento, donde la idea era medir lo que reflejaba el centro del espejo y bueno, mediante sistemas de referencia, lo que hacíamos era medir lo que reflejaba la parte central del espejo. Algunos resultados así de manera rápida. Se observa que influye mucho en el rango que nos interesa, que es el rango solar, lo que sería la calidad del vidrio del espejo. Un espejo con bajo contenido de hierro refleja bastante más, cerca del 90-95% de lo que reflejan los otros espejos con soporte de vidrio estándar, digamos, que estamos en el orden de 80% aproximadamente. Este es un promedio para todas las longitudes de onda y para los distintos ángulos de incidencia. Nosotros con el equipo estamos trabajando con el de la línea roja. Por una cuestión mecánica, hemos decidido que sea de 3 milímetros para evitar lo que serían rupturas y posibles daños, digamos. Y por una cuestión económica, no podemos adquirir los espejos de bajo contenido de hierro, porque hay que importarlos y traerlos de otro lugar. Bueno, un promedio, digamos, considerando la radiación que incide sobre la superficie terrestre, este es el producto de la reflectancia por la radiación. Vamos a pasarlo rápido. Y resumen de lo que se obtuvo es esto, ¿sí? Vidrio el espejo con mayor calidad, entre 94 y 90%, y el resto en el orden del 80%, bastante por abajo. Otro trabajo lindo que hemos sacado, digamos, analizando esta propiedad de los materiales reflectantes, es también analizar algo muy similar, pero en el rango infrarrojo. Que si bien el rango infrarrojo no influye mucho, digamos, estamos analizando lo que sería el rango solar, el rango infrarrojo está mucho después, digamos, quisimos estudiar de 8 a 14 micrones cómo reflejaban ciertas superficies, debido a que disponíamos de una cámara termográfica. Nos ha salido un trabajo muy lindo de estudiar cómo reflejaban superficies en ese rango. Entonces, midiendo temperaturas, hemos obtenido una expresión para calcular la capacidad de reflejar de ciertos materiales. Bueno, acá hemos extendido un poco, no solo hemos medido espejos, sino también aluminio y acrílico. Y acá lo que se ve es que los espejos se comportan todos de la misma manera en el rango infrarrojo. ¿Qué quiere decir? Que el vidrio es opaco a la radiación infrarroja, entonces no importa, digamos, qué tipo de espejo use, con qué espesor, ni con qué tipo de calidad de vidrio. Lo que sí influye en el rango solar. Y bueno, para ir terminando, otro pilar importante dentro de mi trabajo de tesis es analizar la parte termodinámica del fluido de trabajo a su paso por el absorbedor, que esquemáticamente está representado con este gráfico, donde el agua entra a temperatura prácticamente ambiente por el sector sur
del sistema, va por una cañería, en el lado norte del equipo ingresa al absorbedor, que recordemos tiene 30 metros, a su paso se calienta y sale como vapor. Ese vapor puede ser vapor saturado o vapor sobrecalentado. El vapor saturado es cuando hay una mezcla entre agua y vapor. Y el vapor sobrecalentado es cuando tenemos vapor seco, digamos. Bueno, este sería básicamente lo que es el absorbedor, que se compone de 5 caños y que tiene una forma como se ve animada. Bueno, lo que si bien esta etapa estoy trabajando actualmente en ello, digamos, la idea es analizar mediante balances tanto de energía como de masa y de energía mecánica, evaluar los distintos procesos que se dan en el absorbedor, que son calentamiento sensible, que incluye una fase, agua líquida, evaporación, que incluye la mezcla de agua y vapor, condensación, que incluye la mezcla de agua y vapor, y enfriamiento. Las ecuaciones discretizadas son básicamente estas, en donde estos términos tienen asociados un montón de correlaciones empíricas para poder determinar, por ejemplo, lo que sería el factor de fricción en el tubo del absorbedor, lo que determina la caída de presión, que depende si el fluido se está calentando, si el fluido se está evaporando, si se está condensando. Y por otro lado, el coeficiente H, el coeficiente convectivo, que me define en el fondo cuánto calor absorbe el fluido, y que también depende de la situación, si es calentamiento sensible o evaporación. Bueno, este último cálculo requiere un cálculo iterativo. Las propiedades del agua y del vapor que entran en todo el sistema de cálculo las tomo del IAPWS, que es una asociación internacional que se dedica a publicar las propiedades del agua y del vapor, y data del año 97. Ellos tienen una librería compatible con Python, que Python es el lenguaje que estoy utilizando ahora para realizar la programación de toda esta parte. Y bueno, Python es un lenguaje de programación multiplataforma, de libre uso, y nosotros lo hemos probado en lo que es cálculo científico y es muy potente y muy interesante. 2 o 3 cositas para mostrar cuáles son los resultados de este análisis. Por ejemplo, obviamente que la idea es meter todo lo que se estudió hasta ahora: posición de los espejos, longitud no iluminada, reflectancia, meter todo en un solo programa y ver cómo se va comportando el sistema para estado estacionario, es decir, para una hora en particular, para un día en particular. Por ejemplo, lo que se ve es la posición de cada uno de los espejos, cómo es la posición a las 11 AM de un día como hoy, un día 126, un día 6 de mayo. Acá lo que se observa es el calor que está, el flujo de calor que está llegando al absorbedor, en donde ya se tiene en cuenta la longitud no iluminada. ¿Sí? A las 11 AM solar, un día como hoy, la longitud no iluminada sería aproximadamente 7 metros. Entonces tengo 7 metros que están sin recibir radiación, digamos. Recién ahí el fluido comienza a calentarse, a partir de los 7 metros. Y un poquito, bueno, de cómo evoluciona la temperatura, en donde acá se observa de que a partir de los 7 metros empieza el calentamiento del fluido, hasta que alcanza la temperatura de saturación, en donde se comienza a evaporar el agua. Recuerden que cuando hay evaporación, tanto temperatura y presión permanecen constantes, es lo que se observa, temperatura constante, y una vez que se evapora todo el agua, y es todo vapor, digamos, hay un incremento nuevamente de temperatura. Y en verde aquí, que no se ve muy bien, bueno, pues esto es lo que sería el título del vapor o la fracción, ¿sí? Donde acá comienza la evaporación y termina acá. Bueno, como venía diciendo, todo lo que hemos venido estudiando se está programando en Python, estamos trabajando actualmente en eso, con la idea de conocer las propiedades del fluido, agua-vapor, sobre todo presión y temperatura a lo largo del absorbedor, y la zona donde se produce el cambio de fase también es muy importante,
integrando todo lo que ya se vio. ¿Para qué? Para poder analizar en manera conjunta la eficiencia del sistema. Nos falta la parte experimental de todo esto, hacer un contraste experimental, midiendo los parámetros, digamos, como presión y temperatura, por lo menos a la entrada y salida del absorbedor. Y como cosa importante, sobre todo para el proyecto, es, en base a esto, poder tomar estrategias de control automatizadas para el funcionamiento del sistema. ¿Qué sería? Poder definir, mediante poner cierta cantidad de válvulas, por ejemplo, para que haya una apertura o que se cierren de manera automática cuando el líquido está con una temperatura muy elevada, con una presión muy elevada, para evitar daños en el sistema, que de manera automática se aumente el caudal que da la bomba, se cierra o se abre alguna válvula para evitar justamente daños en el sistema. Y bueno, eso es todo. Creo que me pasó un poquito, 15 minutos. Les invito a hacer preguntas si tienen alguna. Sobre incrustaciones en el tubo, ¿sabes algo? Sabemos que en la parte práctica obviamente se da, porque la idea nuestra es conseguir agua tratada, desalinizada, digamos, pero hasta ahora hemos estado probando con agua de la red que contiene sales. Seguramente en el tubo hay algo de incrustación, pero acá hay gente que se está encargando de ver, digamos, por ejemplo, en las grandes centrales que tenemos acá, las termoandes, las centrales termoeléctricas, cuál es la estrategia que toman ellos para justamente evitar este problema. Si trabajan con algún químico para disolver las sales y todo eso. Por ahora, dentro de la parte de cálculo no lo hemos tenido en cuenta todavía. El cálculo termodinámico del fluido, digamos, ¿se tiene en cuenta la entrada? O sea, ¿a qué temperatura? Porque si usas estacionalmente cambia mucho. Entonces, el tiempo de cuando se empieza a calentar el fluido va a ser diferente de la temperatura de entrada. Claro, sí, lo que se supone es que el fluido, no el fluido, sino que el sistema ya entró en régimen. Entonces llega un momento, comienza su funcionamiento, llega un momento, digamos, donde si se mantiene, aproximadamente se mantiene, digamos, las condiciones de radiación y de temperatura externa, el fluido se calienta de la misma forma, digamos, por decirlo así. No importa la temperatura de entrada. Claro, y la temperatura de entrada es básicamente la misma, porque muy claro, es un sistema cerrado y es cercana a la temperatura que tenga el ambiente afuera, digamos, 20 grados, 15 grados. Pero por ejemplo, el invierno y verano, cuando vos dijiste que había el mes más desfavorable que era junio con respecto a diciembre. Eso repercute, pero no en las condiciones de entrada, sino en las condiciones cuando el fluido pasa por el absorbedor. En los meses de verano está recibiendo mayor cantidad de energía, sí, y saldría, digamos, con mayor energía el vapor, o sea, a mayor presión y a mayor temperatura. Pero las condiciones de entrada más o menos se mantienen durante todo el año. Sí. De los efectos seguidores, si hay alguna alerta con el cambio climático, viento fuerte, granizo. Sí, debido a que tenemos experiencia con el tema del granizo, con los sistemas de acá, que hemos roto varios módulos, por una cuestión de seguridad más que nada, hemos programado en el micro, digamos, también lo que nosotros decimos un sistema de alerta, que básicamente consiste en, si uno detecta, digamos, es semiautomático, si uno detecta una posible tormenta, posible granizo, digamos, hay que presionar uno de los botones de la plaquita roja y el sistema
solo reconoce la posición que tiene actualmente y sabe a qué posición tiene que llegar y hace, me parece que le hemos definido 5 minutos, se toma en dar la vuelta y ponerse en posición de reposo. Y la estructura de los espejos cuenta con una protección, ya que en la parte trasera tiene una estructura tipo triangular, así como 2 aguas, digamos, de chapa. Entonces eso, al ponerse boca abajo queda totalmente protegido del granizo. O sea, no es de forma automática, digamos. De forma automática no es que detecta, digamos, si viene la tormenta y solo, sino que el usuario debe, digamos que la parte manual sería presionar el botón, digamos, después solo él sabe cuántos pasos tiene que hacer para quedar en posición de reposo. Claro, todo lo que me lleva está conectado, digamos, con el sistema meteorológico del servicio. Por ahora no. Entonces,